La culpa, la horrible culpa. ¿Ah? Esta conversación que tienes contigo, porque ya pasó, afloja, relaja, no es para tanto. No, pero yo debí, yo no, porque yo soy así por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y la culpa es algo que de hecho, culturalmente también nos ha sido inoculada, ¿no? Como una inyección. ¡Trac! De hecho, nuestros papás también, no sé si todos, pero nos han entrenado un poquito en la culpa, ¿no? ¡Ah! Tú deberías sentirte mal por esto, y nos la refriegan. O hay papás que han hecho eso. Y ojo, no lo hacen de mala onda, ¿no? Lo hacen desde esta mirada de, bueno, que alguna acción que no ha conversado con necesariamente... Para que entre ahí, ¿no? En el sentimiento. Para que te quede claro y nunca más lo vuelvas a hacer, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De qué habla la culpa en nuestras vidas? ¿Cómo manejar la culpa? Hay gente que es muy culposa, Giovanna, que es como decir, pero ya, oye, ya afloja. Ya pasó, ya hace 20 años. Y ya, siguen sí. con el mismo rintintín y no sé qué, y no sé cuántos. Muy bien. Voy a hablar, iba a decir este par de traumados, pero voy a hablar por mí. El traumado que les... Bienvenidos a Encendidos. ¿Cómo están? Buenos días. 10 de la mañana con 9 minutos. Giovanna Castro y Carlos Galdós, quien les habla. Estamos aquí con ustedes. Vamos a acompañarnos hasta la 1 de la tarde. Vamos a acompañarnos, porque ustedes y nosotros estamos en la misma. Así de simple. Si no, no tiene sentido hablar solo. Yo creo que los has dejado pensando en la culpa. ¿En cuántas culpas todavía están cargando ahí en su mochilita? Sally Samarriego en la producción, el chino en los controles. Ya te quedaste con el chino, perdóname, chino. ¿No? Sergio Roldán. No me sé el nombre. Hasta. Debería Famoso sentir por el culpa chino. por eso. Claro, yo creo que sí. Chino querido. Porque le estás quitando el crédito. Oigan, vamos a abrir la línea en estos momentos, 212-4100, 212-7165. Y le damos pase a Jorge Borja. Él es psicoterapeuta y va a desarrollar este tema, nos va a dar algunas luces. ¿Cómo manejar la culpa en nuestras vidas? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, concuerdo con ustedes con que somos una sociedad muy culposa. Correcto. Somos una sociedad que normalmente tendemos a... Nos han inculcado la culpa. Habla más cerca al micrófono, por favor. Nos han inculcado, y no solamente eso, sino que hacen que accionemos o que nuestras conductas estén relacionadas a la culpa. Eso es bien interesante. ¿No te ha pasado que por culpa, por sentir culpa, haces Haces algo algo para halagar a la persona del frente en nombre de la culpa? Y a mí eso cada vez me hace menos sentido, porque es como, yo no tengo que hacer nada para halagar a la otra persona. La otra persona tiene que hacer todo para halagarse a sí misma, más bien. No lo haces a propósito, es como inherente. En automático, pues. Sí, en automático. Son creencias, ¿no?, que nosotros vamos incorporando en el día a día. Algo que es la culpa. Normalmente la culpa se tiende a confundir con una emoción. La culpa es una función, nos permite hacer cosas para reparar, ¿no? Y cómo se resuelve la culpa es a partir de actos reparadores. Entonces, la razón de ser de la culpa, cuando llega la culpa, cuando sentimos culpa, en realidad, claro, lo que hay que hacer es escuchar el mensaje de la culpa, que es repara, soluciona, no te quedes con eso adentro, si te equivocaste, dilo. Qué interesante. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que ya repararon, ya solucionaron y siguen con el mismo rintintín? También pasa, ¿no?, que podemos tener estos actos reparadores, pero que no son suficientes para quien resuelve la culpa. Entonces, por ejemplo, lo que les mencionaba, al ser una sociedad tan culposa, cuando cometemos ciertos actos, no lo resolvemos porque todavía no hay una disculpa, ¿no? La culpa tiene que ver con actos reparadores para un otro, y este otro, pues, tiene que decirte, sí, esto es lo que yo necesito, estos son los actos que yo necesito reparar. Para que tú te sientas aliviado. Ajá, exactamente. ¿Y qué pasa? Pero nuevamente, ¿qué pasa si la otra persona, que está en su derecho, Te dice no? No lo sé. se sigue. Yo, por ejemplo, eso en algún momento con alguna persona lo he hecho. He dicho, la verdad, todo bien, pero no lo voy a aceptar. No quiero. Punto, ¿no? No se resuelve. La culpa no se resuelve si es que no hay una mirada, ¿no?, bidireccional del otro y te dice, mira, esto es lo que pasa y tú cumples o satisfaces lo que yo necesito. Pero no estás poniendo... No le estás dando a la otra persona un poder, porque si yo tengo o sea, si tú no me disculpas, ¿no? Y yo me voy a quedar atravesado con la culpa,
entonces el poder, tú vas a tener un poder sobre mí. Y yo, no sé, a ver, yo creo que yo te presento mis disculpas, porque he caído en conciencia que esta tengo la culpa. que esta acción me convierte en culpable. Correcto. Pero bueno, yo no puedo, yo mando sobre o sea, mis disculpas son tan honestas que si tú las tomas o no, ya es tema tuyo. Yo ya la culpa que siento la puse afuera. Entonces no me debería quedar mal si es que tú no me disculpas. Claro. Eso nos pasa cuando lo resolvemos en nosotros mismos, ¿no? Claro, entonces hay que resolverlo en uno mismo. Ajá, pero cuando tenemos, por ejemplo, relaciones ambivalentes, un sistema de creencias también de dependencia, pues sí hay un poder sobre el otro. Entonces lo que hacemos es cometer acto tras acto reparador que no resuelve al fin y al cabo. O sea, finalmente, te conviertes pasaste de victimario, digamos, en ese lenguaje, a víctima. Porque la otra persona ya se pone en un plan de, bueno, ahora te vamos a tener uy, esa la has hecho. Aquí te voy a tener en mi mano. Pero es un círculo vicioso medio tóxico. Sí, claro, que termina siendo tóxico, porque si la otra persona no te ofrece las disculpas porque ve además que puede tener ciertas acciones en ti, termina siendo eso, un círculo. Sí. Insano, ¿no? Otra cosa también es que, por ejemplo, como sociedad muchas veces ejercemos culpa sobre las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que cometan ciertas acciones, que estén alineadas a ciertos parámetros o roles y nos siguen, ¿no? O las siguen en este caso, ¿no? Proponiendo acciones que sean reparadoras, ¿no? Entonces, totalmente. Claro, esto porque no conversa con mis principios. Ese es ¿no? Sí. Eso es una barbaridad. O sea, a ver, abrimos la línea 212-4100, 212-7165. Vamos a presentar a Alberto. Alberto, ¿cómo te va desde el Cercado de Lima? ¿Cómo estás? Carlos, buenos días. Bienvenido. Un saludo para Iván también, para el invitado. Te pido, Hola, por Alberto. favor, hagas tu pregunta y qué te parece si nuestro invitado Jorge Borja, psicoterapeuta, la responde después del corte, pero deja la pregunta ya picando al aire. A ver, No, simplemente para definir algo personal, ¿no? O sea, yo me dedico al transporte, por ejemplo, y la gente la gente hace algo indebido y no te sabe pedir disculpas, no reconoce. No registra. Y creo que mi opinión va de que la culpa hay que saber autoaceptarla, que hiciste mal, ¿no? Y tratar de resolver en el momento si es que se puede. Y también en cuanto a lo familiar, lo sentimental, uno realiza a veces algo indebido y, bueno, pides perdón, ¿no? Tal vez en ese momento no te perdonan, pero uno vive a veces con la culpa y esas cosas, ¿no? Hay que saber resolver también esos temas. claro, lo que estás diciendo es que uno necesita, mira, lo que hablábamos. O sea, para liberarme de la culpa, primero pongo las disculpas en el mundo, en la persona que tengo al frente, pero de ahí además necesito esta conversación conmigo en la que, bueno, ok, también Ya tengo que hice aprender a disculparme claro, conmigo. todo lo que debía. y tiene que ver con un sistema de creencias, ¿no? Porque si es que yo pienso que lo que hago no está mal, no tengo por qué pedir disculpas. Entonces, siempre se relaciona a una situación en la que yo pueda considerar, bueno, esa situación está negativa, entonces tengo que reparar. Entonces que ahí la conversación se transforma en entiendo que eso te haya incomodado, molestado. Sin embargo, quiero que sepas que no lo hice adrede. Y eso es en función al reconocimiento de que esta acción es O sea, negativa. pero lo primero es reconocer que la acción no te ha incomodado, no necesariamente es negativa para ti, pero no es una acción negativa. Exactamente. Entonces, desde este sistema de creencias, una persona pues se moviliza para poder resolver. Pero otra vez eso se liga a que para mí esto significa que sea negativo, ¿no? O que de repente la otra persona me devuelva de que esta situación o acción es negativa para la persona. ¡Ya volvemos! Son las 10 de la mañana. Si no metemos la tanda, Sí, cae sí. la culpa de las 10 de la mañana con 17 minutos. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú, la radio oficial de la cosa. Sí. Bueno, estamos conversando con Jorge Borja, él es psicoterapeuta, y el tema es la culpa. ¿Cómo manejar la culpa, ¿no?, en nuestras vidas? Llamadas telefónicas al 212-4100, 212-7165. Hola, buenos días. Hola.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, y al psicoterapeuta invitado. Bienvenida, Carla de Pueblo Libre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va con la culpa, Carla? ¿Eres muy culposa, sí? ¿Te sientes mal y te dura días, meses, años? Yo he aprendido, creo que a gestionar positivamente la culpa y también cuando yo tengo que disculpar o aceptar alguna disculpa en ese sentido. Y por eso mismo creo que la culpa es algo positivo y es algo necesario. Es un paso para, creo, poder mejorar como personas, y creo que en una situación donde dos o más personas estén involucradas, la culpa es necesaria para que dar un paso hacia mejorar, ¿no? Eso depende, claro, de cada uno. Coincido. Y por eso también mi consulta era cómo las personas deberían gestionar efectivamente la culpa desde el rol de la persona, digamos, entre comillas, víctima, y la persona que ha cometido el error, ¿no? Porque a algunas personas creo que les toma más pedir disculpas y darse cuenta de la magnitud del error o el daño que han podido causar en la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar correctamente la culpa en ambos roles? Podría ser mi pregunta. Buenazo, gracias, Carla. Gracias, igualmente. A ver. Yo creo que en primer lugar algo que solamente acotar para mencionarlo, no es una función buena o mala, ¿no? Es una función adaptativa. La culpa nos permite adaptarnos en una sociedad donde pues hay vínculos y hay relaciones interpersonales, ¿no? Eso es como lo primario. Ahora, frente a la pregunta de Carla, ¿cómo nosotros podemos gestionar adecuadamente la culpa frente a una relación de pareja, por lo que entiendo? ¿O es una relación violenta donde hay víctima y donde hay victimario, no? O sea, ella usaba la figura de víctima y victimario no necesariamente en la relación, sino en quien hizo algo y el que se siente culpable. Ajá. Ahí tenemos que hacer una diferencia y nos pasa mucho también cuando tenemos una perspectiva de violencia, porque claro, una relación violenta, ya sea de pareja, ya sea de padre-hijo, ya sea de madre-hijo, siempre tiene una dinámica distinta, ¿no? Donde se van formulando acciones, ¿no? Para generar culpa y que la persona se movilice por eso. Vamos a verlo en una relación adaptativa, ¿no? El hecho de que yo pueda considerar de que he hecho algo que a la otra persona puede, no sé, dañar, pueda incomodar u ofender. Es importante en primer lugar reconocerlo, ¿no? Saber pedirle o solicitarle qué es lo que necesita esa persona para nosotros tener actos reparadores también con ella, ¿no? Ok, entonces la manera de gestionar la culpa, Carla, lo que nos está diciendo nuestro invitado, Jorge Borja, psicoterapeuta, es, entre otras cosas, en una conversación con la persona que se siente agredida, atacada, invalidada, lo que fuera, es decir, ¿cómo puedo yo resarcir? O sea, el resarcimiento, resarcir el hecho. ¿Cómo yo puedo, no sé si enmendar, pero resarcir? ¿Cómo, qué necesitas que haga yo para que tú sientas que todo pasó? No sé si que todo pasó, pero que sientas que se puede reparar. Que se puede reparar. La reparación. Ahí está. ¿Qué te haría sentir cómodo a ti en esto? ¿Qué te haría sentir, entre comillas, justicia? ¿No? Entonces, claro, la otra persona, si es medianamente sana, no te va a decir, bueno, mátate, pues, ¿no? Claro, ¿no? Eso no te va a decir, ¿no? Ahora, hay algo bien interesante, porque, por ejemplo, hay roles que vienen con culpa en la vida. La paternidad, la maternidad, de todas maneras. Yo como papá, yo soy papá. Adoro a mis hijos, todo lo que tú quieras, pero habito la culpa. En muchos momentos habito la culpa porque digo, pude hacerlo mejor o no, o cuando me entero que algo no hice bien, que no sé, que una de mis formas de educar o de acompañar a mis hijos, en realidad en vez de educarlo lo reventó más, ¿me entiendes? Claro. Y me siento hasta las patas y me puedo quedar con eso mucho tiempo. Y las mamás también. Hoy somos una generación de padres y madres que sentimos que no alcanza, que no alcanzamos, ¿no? Mamás que trabajan un montón. Culpa por no ir a ver, no no estar en las actuaciones, ¿no? Claro. Por no poder llegar a Pobrecito, recogerlos se va a a la traumar. hora, sino 20 minutos después. No sé, ese tipo de culpas que pueden parecer pequeñas, pero ¿Cómo que se van gestiona ahí? sumando. Sí.
Y otra vez, ahí viene, ¿no?, lo adaptativo, ¿no? Para ustedes, desde una experiencia previa, saben o reconocen, ¿no?, que estar presente en estos espacios pues puede ser importante, ¿no? Pero también sabemos que estamos en un mundo en donde hay que trabajar, hay que hacer las responsabilidades, hay que hacer muchas cosas. Y ustedes lo que hacen, ¿no?, en primer lugar toman conciencia de eso, ¿no? Dicen, oye, no, mira, yo estoy haciendo esto que de repente puede favorecer otro tipo de experiencias. Ya ustedes empiezan a realizar otro tipo de conductas que pueden ser reparadoras para sus hijos, ¿no? No se quedan solamente en, bueno, los dejé y ya está. Pero, a ver, ahí hay algo bien interesante, porque ¿y dónde está la realidad? Es decir, yo me pongo a pensar en esto. Sí, pues, me voy a equivocar. O sea, no hay papá, mamá perfecto. Exacto. 2, en esa equivocación, dependiendo el grado, puede ser que esa equivocación inclusive genere una herida en mi hijo. ¿Correcto? Y a su vez, la herida es necesaria en la vida de mi hijo, porque a partir de la herida, él tomará su propio valor. Entonces, finalmente, ¿qué culpa voy a sentir? Pues, si hasta bien le estoy haciendo. Pero no lo ves en ese momento, O sea, claro. Claro, pero ¿me entiendes? O sea, es un poco entender que esta construcción de lo perfecto no es real, Exacto. que la imperfección tiene también un, no sé qué palabra usar, regalo, tiene también un lado positivo que ayuda a ese ser humano que tienes al frente a sacar algo de sí que no lo tenía disponible. ¿Sí o no? Sí, en padres y cuidadores lo que normalmente pasa es que se genera culpa y también se genera trauma, ¿no? Claro. Entonces, lo que suele pasar es que, o lo más saludable en este caso, es favorecer de que en el vínculo se pueda hablar sobre esto. Hay cosas que vamos a cometer que van de alguna manera a incomodar, pero sale de nuestro control muchas veces porque tienen que ver con la perspectiva de un otro. Entonces, lo importante desde este punto es el diálogo, ¿no? Poder dialogar en qué cosas podemos reparar, qué cosas han sido las que de repente han incomodado a la otra persona y que esa persona nos devuelva qué tipo de actos reparadores les gustaría como para poder solucionar el vínculo. Y a ver, cerremos. No vale en una relación, en una conversación en la que yo te expongo mis disculpas, no vale que tú tomes eso para Tu tenerme beneficio. de rodillas. Claro. Porque eso ya es aprovechar. Exactamente, y eso suele pasar en dinámicas violentas, como les digo, ¿no? Donde, por ejemplo, la persona siente culpa, intenta hacer actos reparadores y la otra persona tiene una valla súper alta frente a sus acciones. Entonces te pide y tú intentas reparar y al final no hay una reparación. Interesante eso de la valla súper alta, porque eso de la valla súper alta es la raya de esa persona. Ajá. O sea, hazte cargo de tu locura, compadre. ¿No? Como tú dijiste, ¿no? Que se mate. Claro, imagínate. O muchas pues, veces claro. ligado a temas o cuestiones físicas, ¿no? Regalos. Exacto. Te disculpo si tal cosa. Pero ¿no? eso puede ser una manera de resarcir. ¿Y por qué no en la conversación de resarcimiento el hecho, Pero- tú dices... pero ya, mi no amor, constantes, ¿no? ¿Y O por sea, qué no? Si uno. tú constantemente metes la pata, bueno, pues en pero esa ya- conversación ya diremos... lo normalizaron ya. Pero nuevamente, estás poniendo algo que ocurre tácitamente. Hay dinámicas de pareja, no digo que sean buenas ni malas, pero hay parejas que se mueven desde ese lugar. Sobre todo creo que las más grandes. Te perdono con un carro. Caleta, No. Caleta, bueno, ok, hizo tal barbaridad. Voy y saqueo la joyería. Voy y me compro tal cosa. O la otra, al otro lado también. Ok, tengo una nota de crédito a mi favor. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor habría que poner eso sobre la mesa y decir, bueno, ok, esto se llama resarcir el hecho. Sí, y tiene que ver con la dinámica del vínculo, ¿no? Tiene que ver con cómo a la persona le gustaría que se repare. Si la persona quiere objetos materiales para un tipo de reparación y con eso se siente tranquila para Pero poder reparar. En acuerdo, de todas maneras. No es que yo, no sé, meto la pata y voy y te compro algo y cuando la persona no lo ha Claro. solicitado. Claro, asumo que con esto me disculpé por la culpa que tenía. Exactamente, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Jorge Borja, psicoterapeuta, nos ha dado unos tips para aprender a manejar la culpa en nuestras vidas. Su madre. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la radio oficial.